Muy buenas tardes, mis distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Hoy tenemos una conferencia sumamente interesante. Se trata de la salud en Bogotá, la parte segunda, que nos está trayendo el ilustre médico y gran historiador Oscar Ramón Monroy Vega, que hoy comenzará con esta segunda parte de su conferencia. Él es un zootecnista de la Universidad de Medellín, odontólogo, posgrado de gerencia de salud, posgrado de antropología y posgrado en sistemas de garantía de calidad y una maestría en administración de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Ha sido miembro del INCORA, la Secretaría de Salud del Quindío, de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, secretario académico y editor de la revista Bocas, y un libro que dice Santander, la educación y los colegios santanderinos. De manera que con todo gusto le doy la palabra a nuestro gran amigo y gran historiador Oscar Ramón Monroy Vega. Adelante, Oscar. Muchas gracias, doctor Miguel, por esta bella oportunidad. Vamos hoy a hablar de la salud en Bogotá. La primera parte ya fue comentada, esta segunda parte, vamos desde el año de 1723 hasta el año de 1867. Es muy importante tener en cuenta que la salud es una situación muy sensible a las personas y por ende se constituye en una actitud importante estar atento a la salubridad del pueblo. En aquella época Bogotá ya tenía, ya había hecho sus pinos y realmente es muy importante tener en cuenta cómo se fue desarrollando estas épocas pretéritas, pero fundamentales, porque una de las cosas importantes es que Bogotá siempre ha tenido por la salud un especial cuidado. En 1723, debido a que la situación de insalubridad que se presentaba era tan alta en aquella época, que amenazaba la salud de toda la ciudad. Por este motivo, se comenzó a construir el Hospital de Jesús, José y María para reemplazar al Hospital San José, que tenía pocas camas. Esta construcción del hospital comienza en 1723 y es dirigida por el superior de la Orden de San Juan de Dios, gracias a una cédula real expedida el 15 de mayo de 1723 por el rey Felipe V. Este nuevo hospital en aquella época se construyó en las afueras de la ciudad, en las actuales calles 11 y 12, calles 11 y 12 de hoy, y entre las actuales carreras novena y décima. Aquella época era en las afueras de la ciudad, donde en la actualidad se encuentra la iglesia de San Juan de Dios, siendo posible la construcción del nuevo hospital gracias al producto de las ventas de los antiguos terrenos de la catedral donde estaba el Hospital San José y los aportes de la corona. Este nuevo hospital de Jesús, María y José
se inició en el año de 1739 con 60 camas, llegando a un número de 200 en poco tiempo. Esto nos da una idea de el crecimiento de la ciudad, su dinámica y su necesidad de atender la salud. Su financiación dependía principalmente de tres fuentes. Por una parte, el presupuesto asignado por la corona española, que llegó a ser hasta el doble del entregado a la Real Audiencia. Por otra parte, recibía donaciones por parte de personas adineradas de la ciudad y por último de recursos propios consistentes en tierras productivas y locales comerciales. Desde los primeros años, y esto es muy importante, su administración quedó a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y aquí hay un detalle hermoso de las gentes respecto al hospital. Dejaron de llamar el hospital de José, Jesús y María y le decían el Hospital San Juan de Dios. Y ese nombre fue quedando y desde aquella época el hospital comenzó a llamarse San Juan de Dios. 1723-1867. El Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil es un hospital de carácter público, fundado en 1723 en la ciudad de Santa Fe, actual Bogotá, aunque venía prestando servicios de salud desde 1564. Y aquí comenzamos a ver a personajes que vivieron en Bogotá. Por ejemplo, el sabio José Celestino Mutis, que era sacerdote. En la Nueva Granada, José Celestino Mutis, junto a otros apasionados por la investigación, desarrollarían estudios sobre la naturaleza. Mutis representa uno de los pilares más grandes de la investigación. Y tengamos en cuenta la importancia de la botánica por aquella época y aún hoy. De las plantas se extraen sustancias para hacer medicamentos. El sabio Mutis fue seguido por el religioso Miguel de la Isla, quien imprimiera el carácter científico y de entidad hospitalaria, instalando en el hospital la organización propicia para el desarrollo de la medicina asistencial. Comienzan a ocurrir cambios importantes dentro del servicio de prestar salud al pueblo. El primer catedrático en medicina, nombrado por el rey en Santa Fe de Bogotá, es el médico español Rodrigo Enríquez de Andrade, llegado con el empleo y título honorífico de protomédico y teniendo por funciones examinar a los graduados, dar licencia de ejercer la medicina, velar por los coprofesores y farmacéutas y practicar visitas de boticas. Era el médico del arzobispo. Es médico de cámara del arzobispo Torres y llega además con el título de catedrático de medicina de la Universidad del Convento de Santo Domingo. Fue indiscutible
primer catedrático en medicina que hubo en la actual Colombia. Este es el convento de Santo Domingo. Observad, como diríamos los españoles cuando están haciendo una presentación, el amplio patio con una fuente de agua que se oxigena. Esta agua era natural y servía para regar dicho jardín alrededor de ella. Las cátedras de 1636. El Colegio Seminario de San Bartolomé de los jesuitas. Fue en 1636 donde se dictaron por primera vez y en forma transitoria las cátedras de las ciencias de Hipócrates. Título. Pedro María Ibáñez comenta que es un título inmerecido, pues no dictó curso alguno y no había en la ciudad ni cuerpo médico para aquella época, ni graduados, ni farmacéuticas, ni boticas, y las funciones de protomédico le quedaron reducidas a permitir ejercer la profesión a algunos curanderos. 1640. El arzobispo Torres otorga escritura pública mediante la cual fija un sueldo anual de 350 reales. Acordémonos que Felipe II, hacia principios del 1500, siglo XIV, instituyó aquí en Bogotá la Casa de Moneda que hizo escudos que eran en oro, pero el escudo como moneda, la gente lo devastaba y entonces se cambió el oro por la plata, siendo la unidad el de 8 reales. Entonces, aparentemente se ríe uno hoy de la cantidad, pero en aquella época, con 8 reales se compraba un caballo. Enríquez, uno de los 200 reales al cirujano Gabriel Meneses y 60 a un barbero. Este personaje era muy importante porque era el que hacía pequeñas cirugías y hacía una de las cosas que estaban de moda por aquella época, hacía sangrías. Prestigio. Ser protomédico concedía prestigio social y no pocas canonjías. En 1822, Fernando VII decidirá abolir estos cargos. Los protomédicos habrán dado muestras de no pocas faltas éticas. Y viene la independencia de Colombia. En el curso de la independencia de Colombia, el hospital, aunque en condiciones de penuria económica y aún bajo la dictadura de Juan Sámano, atendió a los numerosos enfermos y heridos y sirvió de cárcel para los médicos patriotas en el convento Hospital Santa Inés. Los médicos tuvieron la oportunidad de ofrecerle a los soldados el alivio a la salud corporal. (1821 a 1824). Ya Colombia no depende de España. Se ha ganado la batalla de Boyacá
y en 1821 se reúne en Congreso en la Villa de Rosario y allí saca un decreto. El Congreso de Colombia, en decreto fechado el 8 de octubre de 1821, especificó que los salarios fijados por el Congreso de Angostura en enero de 1820 permanecerían iguales, según el autor Fortique. Esto se refiere a los emolumentos que percibían los médicos y de más personal dedicado a la salud pública y a la atención de los hospitales. Una de las patologías que había en aquella época era el coto. Como el coto fuera una enfermedad muy común en la Nueva Granada, preocupó grandemente a los médicos capitalinos y se preconizó en el correo de la ciudad de Bogotá la ceniza de esponja en forma de caramelo para su tratamiento. Y poco después se aconsejaron con el mismo fin el aceite de sal y la sal de Antioquia. Como paréntesis, hoy en día la sal tiene yodo, cual previene el bocio. En 1822, en otras regiones del país, y estamos hablando de Nueva Granada, Venezuela, que se llamaba Capitanía de Venezuela, y también en marzo de 1822, el Ejército Libertador que operaba en el sur, en Quito, sufrió graves epidemias de viruela y de disentería. La viruela era transmitida por un microorganismo y la disentería por el consumo bien fuera de aguas o de la misma leche sin hervir, y esto acarreó esas serias epidemias, hasta el punto de que cerca de 2.000 hombres del Ejército Libertador tuvieron que ser hospitalizados en esa región del sur. En Tunja era la parte cundiboyacense que pertenecía a lo que hoy se denomina la Sabana. Al finalizar la guerra de independencia, se organizaron cursos de medicina en Tunja, pero duraron poco tiempo y no alcanzó a graduarse ningún alumno. Esto nos da idea de que no había personal para enseñar la medicina, pues se requería de estudios más profundos para poder impartir estos conocimientos en aquella época. En Antioquia se fijó entonces allí la residencia del médico del ejército Rugo Blar, y poco después también se residenciaron allí el venezolano, médico también, Francisco Horta, el antioqueño Pedro Uribe Restrepo, el doctor Ferguson, que ejerció la cirugía, siendo al parecer muy hábil en litotricia y la talla perineal. Es decir, Antioquia ya tenía un acervo médico para pensar en avanzar en conocimientos. El doctor Fausto Santamaría, que había estudiado en Bogotá y practicó en Antioquia la primera talla hipogástrica en la mujer. En opinión de Gil, se dice que el doctor Santamaría gustaba de que sus cuchillos no tuvieran buen filo
para poder operar despacio y con seguridad. El anestésico de la época, a veces vale la pena decirlo, un par de aguardientes para el paciente. Novedad. La gran novedad es que en estos 2,5 millones de kilómetros cuadrados del nuevo país, había provincias enteras que carecían completamente de médicos. El gobierno, en 1822, el 24 de agosto, el general Santander, vicepresidente, pero en funciones presidenciales, por hallarse el Libertador en la campaña del sur, dictó un reglamento para los hospitales militares. Eran hospitales militares porque solo se atendía el personal de los ejércitos herido y convaleciente, dividiendo el personal en dos grupos. Un grupo que atendía la parte económica del funcionamiento y propiamente el de salud. Al primero, miren ustedes, pertenecía el cocinero, el lavandero, la, el aseo de las camas, de la ropa, etcétera. El segundo, los médicos mayor y ordinario, es decir, ya existía un estrato en la atención médica. El artículo 63 de este reglamento decía que habría un médico ordinario para cada 100 enfermos. El plan de trabajo de un médico mayor por cada 6 ordinarios. Un cirujano por cada 50 heridos ulcerados. La herida que sufría después se contaminaba y tenía úlceras. Este último se hacía necesario porque con frecuencia las heridas de guerra se volvían crónicas y su evolución duraba meses y aún años. Establecía el reglamento, por otra parte, que los médicos debían llevar un diario histórico de la enfermedad, anotando la evolución de ella y su tratamiento. Aquí se comienza a hablar una de las cosas sagradas en el ejercicio médico, la historia clínica. Historia clínica. Era la primera vez que se hacía obligatoria la historia clínica entre los médicos del territorio granadino y también la primera vez que se exigía el título de doctor para ejercer la medicina en Colombia. Pero quienes ya estaban ejerciéndola podían continuar haciéndolo aunque no fueran graduados. Para el estudio de la medicina había que estudiar 4 años, anatomía y las ciencias afines, y al cabo de ese tiempo recibían el título de bachiller médico y con 2 años más el de licenciado, y esos licenciados ya podían ejercer la medicina a nivel de público. El reglamento de Santander fue el primero que se dictó en el país para los servicios médicos del ejército. Pero como la procesión de Mompós, un paso adelante y 2 atrás, comillas, la medicina y la cirugía militar habían progresado con las campañas de la emancipación, mientras que la medicina y cirugía civil estaba con los hospitales medievales. Mire las épocas como eran. Pensamiento del barroco y actividad de curanderos
sangradores, brujos y medicina de cremencia. Esta última arraigada los años que siguieron a la conquista y los segundos legalizado por los cabildos, según el historiador Paredes. Y una cosa buena ocurrió por esa época, hacia 1823. Roseli Quijano, en su libro, menciona, abre comillas, grande impulso y desusada agitación de ideas en las escuelas médicas de la capital trajo el año de 1823, con la llegada de dos profesores de medicina franceses, Pedro Pablo Broc y Bernardo Daste. Ese aporte francés va a tener consecuencias más adelante en la historia de la medicina en este país. Francia se le puede considerar como la primera misión médica francesa a nuestro país e inauguraron en la enseñanza la influencia de la Escuela Médica de París, a la que habitualmente ha estado sujeta nuestra capital. Furiosas polémicas en la que generalmente llevaba la palabra el doctor Félix Merizalde, acompañaron la iniciación de las clases con los dos profesores franceses. Por su parte, Ibáñez dice que Brock era un anatómico distinguido y celebró con el gobierno un contrato por el cual se comprometía a dictar lecciones prácticas de anatomía. Y con tal fin abrió un curso en una de las salas bajas del Hospital San Juan de Dios el sábado 2 de noviembre de 1823. Este era el anfiteatro del Hospital San Juan de Dios. Allí se practicaban las autopsias a los cadáveres de los fallecidos y también se tomaba material para hacer los cursos de la anatomía y tejidos subyacentes comprometidos en el fallecimiento de ese paciente. Figuras anatómicas. Aquí surgió una de las cosas que siempre se ha criticado en medicina. Este profesor vendió al gobierno por la suma de 2.112 reales algunas figuras anatómicas, compra que fue censurada por la prensa de la época, por el doctor Merizalde, quien sostenía que siendo las lecciones prácticas con cadáveres y sobre el cadáver, las figuras anatómicas iban a ser inútiles. Pero el conocimiento tiene etapas. Había que comenzar por señalar sitios anatómicos, la topografía, para llegar luego a los cadáveres, cadáveres que se descomponían porque no habían cámaras de refrigeración. Por esa época no existían. La llegada de esos dos profesores, llegó también el médico Desiré Roulin. Fue en 1822, pues el número 170 del 31 de octubre del Correo de la ciudad de Bogotá se decía que la cátedra debería iniciarse el 2 de noviembre de ese año. No había un calendario ajustado a una época, ¿no?, sino tan pronto se podía iniciar el curso, se iniciaba. Este catedrático fue nombrado
por el intendente de Cundinamarca, lo que también fue censurado por el doctor Félix Merizaldi, quien decía que el profesor francés era un ignorante. Razones tendría el doctor Merizalde para expresar estos cuestionamientos. El profesor Bloch continúa Rosselli, fundó el curso de la anatomía práctica con disecciones sobre el cadáver. No había luz, era a la luz de un quinqué o una vela. Sus enseñanzas de inauguración, como dijimos, la influencia de la Escuela Médica Francesa en la medicina nacional y en especial las teorías de Broussais, de las que se hicieron fervorosos partidarios muchos médicos colombianos. La historia de la salud incluye la formación del personal médico y sabe la ciencia la dificultad en la época para hacer estos cursos. Y pasa el tiempo. Se necesitó que vinieran muchos años y llegaron Nian Ricardo Cheyenne y Lucio Dabourrin, partidarios de la doctrina de Brown, antagonista de la de Broussais, para que se dividiera la opinión de los profesores colombianos, los cuales sostuvieron entre sí una larga lucha que disminuyó con el progresivo adelanto de las ciencias médicas y los textos de estudio que comenzaron a aparecer. Enseñar medicina fue labor titánica. Más o menos al mismo tiempo con los doctores Shane y Daboren llega el fin de una era. Llegó a residenciarse en Bogotá el doctor Turley. Con la llegada de los profesores franceses, empezó a darse mayor importancia a los hospitales. Se quitó el casi monopolio que tenían los religiosos hospitalarios para la atención de ellos y se terminó, y esto es muy importante, con la institución convento hospital. Es decir, los religiosos que lo hacían de muy buena voluntad, pero sin la capacitación clínica para la medicina, comenzaron a salir de los hospitales. El 11 de agosto de 1823 fueron señalados por decreto ejecutivo los sueldos para médicos y cirujanos civiles y militares, los cuales quedaron así. Recuerden ustedes que hablábamos de 350 anuales. Ahora, el médico y cirujano mayor va a entrar a disfrutar de 70 reales mensuales. Realmente son 840 reales anuales, es decir, un aumento sustantivo. El médico y cirujano ordinario, 32, y el practicante de medicina y cirugía, 20. Hoy en día, en la formación de los médicos, tenemos a los internos y residentes, y los residentes equivalen al practicante de medicina y cirugía por sus avances en la formación médica. Vean ustedes que no es ninguna novedad y hace años estas situaciones fueron resueltas. Se designó además al secretario
Es decir, en el gabinete había un secretario dedicado a la salud. Y este secretario del Interior, para que se encargara de todo lo relacionado con la sanidad, los hospitales y las beneficencias, y se crearon las secciones correspondientes en el despacho a su cargo. Es decir, ya había parcelación del conocimiento que se tradujo hacia la prestación del servicio en los hospitales de esa época. Y caridad. Dice Paredes que la caridad ya no es obra del hospital, sino una obligación de los gobiernos para atender a la salud pública con la organización de sanidad y los hospitales. Epidemia. En el año de 1823 hubo en Santa Fe una epidemia de tos y calentura debido al clima, a las condiciones del frío, y se publicó una receta para su tratamiento escrita por el doctor Félix Merizalde en forma de folleto. Cabe recordar que al calor del fogón hervía el agua y dentro del agua un pedazo de panela. Y al tomar esto caliente con limón, ese era parte del tratamiento. De manera que el ancestro del agua de panela con limón caliente para el catarro es bastante antigua. En una ley fechada el 28 de julio se derogó la disposición que venía rigiendo de los tiempos coloniales, que impedía que los hijos naturales pudieran obtener títulos académicos. Se hizo justicia social, porque quien tuviera la capacidad de asimilar las enseñanzas y luego poner en práctica estos estudios era lo que realmente contaba. Y esto fue una decisión que marcó toda una época. Y aquí tenemos a nuestros queridos amigos, los mosquitos. Yo no sé, en tierra caliente los llaman zancudos y transmiten paludismo, principalmente las hembras que necesitan de la sangre del paciente para alimentar su prole. También malaria, fiebre amarilla, dengue, etcétera. Entonces los mosquitos forman parte de la historia, teniendo en cuenta que hoy en día, los mosquitos siguen proveyendo dengue, paludismo, fiebre amarilla, chikungunya, etcétera. Ahora, fue enviado por el gobierno de Su Majestad Británica el coronel John Peter Hamilton, quien desembarcó en Santa Marta. Ya poco de su llegada se sintió muy molesto por la abundancia de mosquitos. Recordemos un hecho histórico cuando Morillo venía de la isla de Margarita y llegó a Santa Marta y los mosquitos arrasaron 2.000 vidas de ese ejército del mariscal Morillo. Los mosquitos no distinguían, eso picaban a la sangre que no era de por acá, sino era sangre europea, por el RH positivo y negativo, y los tipos de sangre A, ya ve,
Me estoy adelantando un poco, pero a mí me gusta mucho el tema de la medicina tropical. ¿Cómo se hacía entonces para controlar esto? Imagínense ustedes con el cigarro. El cigarro, le recomendaron que fumara cigarro. No existía en aquella época el cigarrillo, sino se liaban las hojas de tabaco y salía un humo muy fuerte y se ahuyentaban, pero la mujer no comía tabaco ni mascaba tabaco. Además, para evitar las fiebres intermitentes y otras fiebres perniciosas que se contraen durmiendo cerca de las sábanas y grandes pozos de agua estancada. Las sabanas son los potreros donde parse el ganado. Entonces, donde haya un poquito de agua, ahí se incuban los mosquitos que atacan a los seres. Muchos años más tarde se ideó una de las cosas muy importantes, una cosa que era como un cubrimiento de la cama. El nombre se lo dejo a ustedes porque esa es una de las historias bonitas para controlar al mosquito. Pero pasaron los años y ya existía alcohol, de 2 carbonos, etanol. Y en el ejército hacían esto en un frasco tapado, echaban alcohol y dentro del alcohol el tabaco. ¿Y qué pasaba? Que al cabo de los días se tornaba el alcohol, que era claro, se tornaba marrón, porque había el tabaco cedido parte de sus tejidos. Y eso se lo frotaban sobre la piel en las zonas donde se pensaba que llegaba la picadura del mosquito. Esto es historia patria e historia patria. Y los mosquitos. Atribuyó continuamente Hamilton su relación de viaje a la costumbre mía de fumar y el no haber contraído una fiebre en mis viajes por Sudamérica, Cerdeña y Sicilia durante mi permanencia en el ejército de España. En 1842 en Cuba, un médico constató, porque ya existía el microscopio, que era la picadura del mosquito lo que engendraba las calenturas y las enfermedades llamadas tropicales, como el dengue, paludismo, feria amarilla, etc. La picadura. Para la picadura de los mosquitos irritadas por haberse rascado, dice que se encomienda y es muy útil aplicar tabaco empapado de ron. Mire dónde estaba el alcohol, que alivia mucho la irritación. Pero este es una medicación posterior a la picadura. Hablando de la navegación en el río Magdalena, ya se vislumbraba una cosa que se llamaba enfermedad profesional. Dice que los bogas, a causa de sus esfuerzos y constante caminar sobre las cubiertas calientes, se les hinchaban las piernas y con frecuencia vimos en las aldeas a jóvenes inválidos por esta clase de trabajo y por falta de atención médica adecuada. Nos parece que esta es la primera vez que se menciona en la literatura del país la posibilidad de una afección de origen profesional. La altura. Recuerden que una cosa es estar en Santa Marta o en Cartagena o en Barranquilla y subir por el río Magdalena hasta llegar a Girardot y luego Girardot a Bogotá
y es subiendo. El europeo también encuentra dificultad para respirar por la escasez de oxígeno. Aquí el frío se consigue por la altura sobre el nivel del mar y puede llegar a afectar no solo la parte respiratoria, sino la parte cardíaca también. De su llegada a Bogotá, entonces, debido a la gran altura sobre el nivel del mar, el aire está enrarecido y muchas personas les daba dificultad respirar en Bogotá. El hígado, el hermano hígado. Los viajeros sufren de fuertes rebotes biliosos al ir de Bogotá a Cartagena, es decir, el descenso de Bogotá se va a Cartagena vía Río Magdalena, y es por lo tanto prudente permanecer unos cuantos días en Guaduas. Las señoras lo llamaban temperando un poco y tomando 2 o 3 dosis de sales de Cheltenham para así nivelar el metabolismo hepático y luego proseguir el viaje. Se aprende todos los días. Según Hamilton, muchas personas que vienen de la Cesta o que suben el Magdalena hasta Bogotá sufren de fiebres intermitentes, cansadas por el cambio repentino de clima. Este malestar con frecuencia es monótono y acaba mucho al paciente y deprime el ánimo. Disnea, dificultad de respirar. Y aquí aparece una de las cosas que produce la América. Se llama la quinina. Pero si no se le administra quinina a tiempo, puede ser fatal a estas personas. Mucho ejercicio y una botella de vino de madera añejo es el mejor antídoto para la fiebre. Y aquí recordamos que esas eran dos cosas que estas tierras suramericanas exportaban: la quinina y la ipecacuana. Miren ustedes cómo la gente se defendía con todo esto. De ahí la importancia de la botánica, del boticario, de la botica, porque sin los, no voy a decir medicamentos, sino de los remedios de la época, ayudaban a paliar las patologías que se presentaban. Y ahora tenemos la época histórica de 1819 hasta 1830. Se ha iniciado una diferente etapa histórica. Nosotros dependemos de nosotros. Se quieren y se requieren normas jurídicas que regulen la nueva orientación social y política, y sufre la nueva ley fundamental el 17 de diciembre de 1819. Artículo 5. La República de Colombia se divide en 3 grandes departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, que comprenderá las provincias de Nueva Granada, cuyo nombre en ese momento queda suprimido desde hoy. Las capitales de estos departamentos serán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá, quitada a Bogotá la adición de Santa Fe. Bogotá, 5 de julio de 1820. Bolívar expide el decreto sobre patronato y dirección de colegio. Santander, como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, dicta varios decretos y crea diversos colegios. En la iniciación de la República,
el presidente Francisco de Paula Santander le imprimió una nueva dirección al suspender todos los conventos hospital. Es decir, salieron las comunidades religiosas y fue reglamentado la función de los síndicos encargados de la parte económica y administración y mayordomos bajo las órdenes del gobernador de la provincia. Y se crea una de las cosas más hermosas en educación, que tiene que ver con la salud. La Universidad Central de Bogotá, en 1826, creada por Francisco de Paula Santander, el 25 de diciembre de 1826, en un acto solemnísimo, verificado a las 11 de la mañana en la iglesia de San Carlos, calle 10, hoy San Ignacio, el director general de estudios, el insigne maestro José Félix de Restrepo, sacerdote jesuita, inauguró la Universidad Central de Bogotá. Y es nombrado rector el doctor Fernando Caicedo y Flores, de vasta experiencia en cuestiones educacionistas como catedrático, y es rector del Colegio Mayor del Rosario. Sí se notan los cambios ya en la naciente república. Y para el 3 de diciembre de 1826, Simón Bolívar, libertador, presidente de la República de Colombia, etc., al ocuparse de la medicina, establece que en las universidades centrales, Quito, Caracas, Bogotá, habrá por lo menos una cátedra de medicina y otra de anatomía. Y hay otras disciplinas. Donde haya fondos, también una de botánica, porque de allí van a salir los medicamentos y los demás que se juzguen convenientes. La Universidad Central nuestra es la de Bogotá, decía el libertador Simón Bolívar. Al catedrático de medicina dará sus lecciones por la mañana y por la tarde dará las suyas el de anatomía. El Estado. Desde entonces, el hospital quedó como una institución de beneficencia, propiedad del Estado, 1828, y en 1835 la Cámara de Bogotá dictó las directrices, decretos y juntas directivas del hospital con el fin de darle una orientación asistencial y docente por medio de la Escuela de Medicina. Mirad bien, Escuela de Medicina, no Facultad de Medicina, que es uno de los nombres académicos más hermosos. Escuela de Medicina. Cursos de medicina. Los cursos de medicina durarán 4 años, de los cuales 3 estudiarán anatomía por la tarde y 1 por lo menos de botánica donde haya la cátedra. Si no la hubiere, se emplearán en el estudio de las ramas de medicina y anatomía que se juzguen más convenientes, de lo que expresa el Plan General de Estudios, cuya elección se hará a juicio de la Junta de Gobierno. Y los grados. Concluidos esos 4 años, podrán los estudiantes recibir el grado de bachiller en salud. Más tarde obtener los grados de licenciado y doctor en medicina,
2 años más para licenciado y 2 años más para doctor en medicina. Deberán asistir 2 años más a las lecciones de los catedráticos de medicina y anatomía y concluidos podrán recibir dichos grados. El licenciado podrá ejercer públicamente la profesión de la medicina. Hospital San Juan de Dios. Retiro de la orden. Santander había ordenado retirar las órdenes hospitalarias de los hospitales para que dejaran de ser convento hospital, expulsando así a la orden hospitalaria, aunque es válido resaltar que su legado permanece vigente, pues aunque el nombre de hospital hacía ilusión a la Sagrada Familia, en el acervo popular, al ser los monjes de San Juan de Dios que lo atendían, el hospital recibió el nombre Hospital San Juan de Dios, nombre que perdura hasta nuestros días. El hospital militar estaba mal administrado y los soldados enfermos carecían a menudo de medicinas y de alimentos adecuados y vinos. Sanidad militar. No había instrumental quirúrgico y no se podían conseguir medicamentos para los enfermos a menos que la fórmula del doctor fuera firmada por el comisario de la división. Si ocurría que estaba ausente de la casa, que era el caso más frecuente, el paciente debería esperar su regreso. Y uno de los asistentes médicos me aseguró que había perdido últimamente 3 soldados a causa de esta demora. Hace falta una junta médica para el ejército. Entiendo que el presidente Bolívar se preocupa mucho por sus soldados enfermos. Les visita constantemente en los hospitales y no ahorra sacrificio ni dinero para procurarles cuanto sea necesario para el restablecimiento de la salud de los inválidos. Serpientes. Ese era, además de los mosquitos, estaban estos reptiles. Hablando de las serpientes de Colombia, el mismo Hamilton dice que este es el país de Sudamérica donde son más abundantes. Es muy lógico, estamos en la zona tórrida entre Capricornio, pero que los nativos poseen un antídoto contra el veneno que es muy efectivo. Se refiere al guaco y cuenta la historia de su descubrimiento en la provincia de Antioquia. Cuando muerde la serpiente, estaba un indio trabajando en la selva, cuando le llamó la atención el combate que sostenían un pajarito llamado halcón culebrero y una serpiente. Él observó que tan pronto el halcón mordido por la serpiente durante la lucha volaba inmediatamente a un arbolito llamado guaco, comía algunas de sus bayas y después de corto intervalo renovaba la lucha con su enemigo y al fin lograba matar la serpiente, la cual devoraba. Es decir, el guaco lo ayudó a curarse. Y estos reptiles, por supuesto, se les ocurrió a la mente del indio que la decocción de esas frutitas probablemente servían de específico para la curación del veneno. En algunos casos, cuando la gente ha sido mordida por culebras cascabel u otras serpientes venenosas, aplican ese remedio. Después practicó el experimento en un indio que había sido mordido por una serpiente coral y respondió satisfactoriamente a sus esperanzas. Curó al indio atacado por reptiles. Zonas. En las provincias donde abundan las serpientes, especialmente Buenaventura, clima muy cálido, y Chocó, selvas,
Los indios y negros llevaban consigo siempre esta decocción u otro antídoto para el veneno, pues ellos corren el gran riesgo de ser mordidos. No se sabe cuándo, pero si eran mordidos, tenían esa decocción dentro de su mochila. Pócimas. En el Cauca encontró Hamilton a un sacerdote de apellido Soto, que cultivaba diferentes plantas, algunas de las cuales se atribuía propiedades medicinales como el membrillo, que se recetaba contra la disentería, la pitaya, que tiene propiedades laxantes, el ajeasas o uva silvestre, árbol del cual se extraía un líquido que se tomaba como medicamento contra la fiebre de origen bilioso. Y el colegal, por último, una planta llamada el colegal, el cocimiento de cuya flor era usado como antídoto de las mordeduras de serpiente. En Buga le informó don Vicente Ramírez que la grasa neutraliza el veneno de la serpiente. La medicina popular. Ataque. Dice así el señor Hamilton. Un día, por ejemplo, que había salido de casa y caminaba por un potrero de pasto alto, fue atacado de improviso por una X de gran tamaño, sin darle tiempo a disparar e infringiéndole en la pantorrilla tan tremenda dentellada que la sangre le empapó profusamente las medias. Afortunadamente pudo dejar la tendida de un tiro antes de que repitiera el golpe. Algara, pero no pudo aplicarse medicina alguna por el espacio de 3 horas que empleó en volver a su casa, donde se hizo un emplaste de semillas de algala, que es el antídoto contra el veneno. Don Vicente suponía que los colmillos del ofidio no habían penetrado más allá de la parte grasa de la pantorrilla y que a tal circunstancia le debía haber escapado con vida. En 1824, el doctor Chaine practicó por primera vez en el país la perineostomía. La Nueva Granada, de 1831 a 1858. La reforma de Ospina Rodríguez, 1831-1858. La Gran Colombia, que formaba parte Venezuela, Cundinamarca y Quito, ya no va más. Ha fenecido. El 17 de noviembre de 1831, la ley fundamental del Estado establece: las provincias del centro de Colombia forman parte de un Estado con el nombre de Nueva Granada. Lo constituirá y organizará la presente convención. Y el acontecer histórico. Recordad que los hospitales lo dirigía la comunidad religiosa, pero fueron expulsados por Santander. Y la dirección del hospital y recién nacida Facultad de Medicina, después de haber sido dirigido por el doctor Quijano, el Hospital San Juan de Dios va a ser dirigido por los doctores, sustantivamente, José del Carmen Zapata, José Joaquín García, José Félix Marizalde, Miguel Ibáñez, Benito Osorio y Pedro Lazo de la Vega. Es decir, si observáis, ya no hay sacerdotes dirigiendo los hospitales, sino el cuerpo médico debidamente preparado. Y en 1831, la Facultad de Medicina, ahora con las funciones del antiguo protomedicato, ordena una visita a la botica del hospital. Una vez practicada, se da la respectiva autorización para que se puedan preparar recetas. Comienzan los boticarios a funcionar en el país. Año de 1840. Hay guerra civil en la República
Y a esto se suma una epidemia de viruela y se realizan exámenes a boticarios, parteras y sangrados. El 14 de septiembre de 1847, Rufino Cuervo, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, al establecer grados de educación intelectual, dice: la instrucción superior comprende las ciencias médicas y la jurisprudencia. Asignaturas para ciencias médicas: biología, morfología, fisiología, patología, cirugía general, especialidades quirúrgicas. Colapso de la Universidad Central, fundada en 1826 por Santander. El 15 de mayo de 1850, en el gobierno de Hilario López, instituyó la libertad de enseñanza y decretó la suspensión de las universidades. Artículo 15, abre comillas, para optar a grados no es necesario haber estudiado en los colegios nacionales o provinciales o en los seminarios. Quedó así institucionalizado que le gustara una actividad, podía ejercerla sin tener preparación en la universidad. Esto contribuyó a que muchos colombianos marcharan a Francia y estudiaran allí la carrera de medicina. Por esto comienza el país a tener injerencia la escuela francesa. En 1861 a 1886 hay estados soberanos, Colombia, por eso se llamó Estados Unidos de Colombia. Y hubo una guerra civil entre 1858 y 1860. Los estados soberanos, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, y las fechas de sus respectivas realizaciones. Creación de la Universidad Nacional de Colombia, 22 de septiembre de 1867. Fue ponente por el estado de Santander el doctor Manuel Plata Suero, y fue sancionada por el general y médico Santos Acosta, y tenía 6 escuelas: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía. Y encontramos que la primera de estas 6 escuelas, tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en la Universidad de 1826, fue Derecho. Esa fue la primera escuela que hubo en estas instituciones. Con esto, entonces, damos las gracias por vuestra atención en esta segunda parte de la salud, quedando pendiente la tercera parte próximamente, cuando el doctor Miguel Santamaría nos dé la oportunidad, que va de 1867 a hoy, porque la salud siempre ha sido preocupación de los gobiernos en Colombia. Bibliografía. Esta bibliografía es muy importante tenerla en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Miguel, y espero pues que hayáis visto la salud en aquella época.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, mi querido Ah, doctor Oscar Monroy. En realidad, su conferencia nos ilustra muchísimo sobre cómo fue el tratamiento que se le daba a la salud durante muchísimos años. Es sorprendente cómo en esas épocas pretéritas la salud, a pesar de ser un punto fundamental, en todo momento el tratamiento que se tenía era absolutamente un líbano, lejano, de manera que no se tenía un concepto claro cómo se manejaba eso. Y el país y sus gentes tuvieron que sufrir unas épocas sumamente duras y complejas en lo que se refería a la salud. Usted hace un análisis verdaderamente muy interesante y nos da cuenta de cómo fue difícil para Colombia y para los países en esa época sobrevivir, sobre todo en el trópico, donde se presentaron las enfermedades más graves para soportar por el género humano. De manera que le agradezco profundamente su intervención y me parece que ha sido un punto muy interesante para todos los oyentes. Por eso invito a los distinguidos miembros a ver quieren hacer comentarios sobre la conferencia magnífica del doctor Oscar Morroy. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Y naturalmente, cuando usted lo disponga, le tendremos el espacio para que usted pueda terminar esa parte que nos anunció. Adelante, pues. Doctor Miguel, Sí, adelante, mi coronel Sattler. buenas tardes para el doctor Miguel, presidente y los demás asistentes. Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Oscar Monroy por su conferencia, que como la anterior es de gran valor y de gran importancia para los que no sabemos medicina, pero nos interesa lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo para buscar la salud de los colombianos. Tengo dos comentarios. El primero, nos podemos imaginar, según lo que él nos ha presentado y lo que se conoce, cómo era la sanidad militar en esa época. No existía realmente. Era algo verdaderamente monstruoso, terrible, y ser soldado en esa época era un sacrificio Enorme. terrible, espantoso, imposible, era antagónico con la vida. Y todavía, fíjense ustedes, ese era el comentario central de lo que quería decir. Hoy en día, a pesar de que se ha tenido un hospital militar famoso por su condición científica, hay empeños gubernamentales en llevar a los bandidos, sacando los soldados, llenándolo de bandidos para curarlos en el hospital militar y no haya la atención debida para los soldados y el personal militar. Eso tenemos que tenerlo en mente y ojalá nos lo pueda después el doctor Monroy con lo que va a hablar de la sanidad militar, tenerlo en cuenta porque está afectando moralmente a la institución militar. Ya se están dando los pasos concretos para llenar el hospital militar de bandidos, sacando la gente para la cual fue fundado y existe el hospital militar. Eso por un lado. Por otro lado, es un detalle mínimo y circunstancial. Por las épocas que nos ha traído a la memoria el doctor Monroy, existió una circunstancia muy especial que se utilizaba en la medicina, por lo menos de los pueblos, y era el agüita del descanso. Cuando no había remedio, cuando no había medicinas, cuando no había posibilidades de salvar al paciente, había quienes recetaban o recomendaban la agüita del descanso, agüita que se daba de la manera más ágil, sencilla, pero eficiente. Muchas gracias.
la, la agüita del descanso. Oscar, ¿cuál era? El agüita del descanso se refería a hacer unas infusiones con toronjil, con hierbabuena, depende de lo que se consiguiera en esa cuestión, pero lo más importante era el descanso. Hay una cosa comprobada: mantener buena ventilación en los espacios donde están estas personas y tranquilidad forman parte del tratamiento. Miren ustedes cómo es de importante el manejo del estrés. En aquella época, ¿qué se iba a hablar del estrés o nada? Sino tranquilidad. Y la tranquilidad, las abuelas eran unas verdaderas enfermeras volcadas sobre su paciente. Y realmente esas agüitas de la tranquilidad, a mí se me olvidan algunas de esas porque hoy en día no se consigue. Por ejemplo, ¿quién toma hierbabuena hoy en día? O manzanilla, o cositas de estas. Nadie. ¿Por qué? Porque eso cayó en desuso. Se lo llevaron las abuelas. Y las abuelas inventaron una cosa muy buena para la gripa: agua de panela caliente. Eso saben qué es, con limón, Claro. bien caliente, con limón Y arrópese bien, mijo. y un par de mejorales. Les voy a contar un secreto que yo tengo, pero que no quiero compartir de a mucho. El mejor médico que ha tenido el Festival Vallenato fue Alejo Durán. Pero ¿cómo? Alejo Durán era médico. No, pero era médico. ¿Cómo así? Descubrió que el mejoral no sirve para una pena de amor. Entonces vean ustedes la sabiduría de Alejo Durán. Por eso a mí me gusta recomendar el mejoral de Alejo Durán. Escúchenlo para que se entretengan 3 minutos. Quisiera Adelante. completar la idea de lo que expresé anterior. El doctor Monroy, él es muy prudente y lógicamente no hace relación a lo que yo quise exponer. Y es lo siguiente: en los hospitales hace mucho tiempo había una forma de eutanasia que era muy Exacto. sencilla y era la agüita del descanso. No era de los nervios, era para que el paciente que no tenía cura pudiera ir al otro mundo en la forma más tranquila posible para él y sus deudos, para él y su familia. Yo, como ya tengo los años suficientes para haber visto alguna circunstancia parecida a eso, me atrevo a mencionarlo. Y lo vi en el Huila, en alguna circunstancia especial. eh, Fui testigo prácticamente de el agüita del descanso para una persona que estaba absolutamente desahuciada y que era un problema para él y su familia. De manera que eso es que me quiero referir con mucha prudencia, porque sé que es un tema difícil y desde el punto de vista profesional, pues no es de trato fácil para un médico. Para un absoluto desconocedor de la ciencia médica es menos problemático y por eso me atrevo a mencionarlo, porque existió. No sé si exista, pero eso existió. Muchas gracias. Si uno se pone a pensar, nuestros abuelos no tenían ningún tipo de medicina. Nuestros abuelos, ya muy cerquita. Este, hoy en día vemos cómo la medicina ha progresado en una forma tan aterradora, que no hay enfermedad que no puedan tratar y que no puedan curar. Están curando el cáncer. Eso ni se podía imaginar hace algunos años. De manera que en eso sí ha habido un progreso verdaderamente sensacional. Y naturalmente eso ha cambiado muchísimo porque eso preserva la vida mucho más. ¿Quién sabe cómo sería la vida sin eso que está sucediendo?
¿Quién más quiere hacer un comentario? Bueno, parece que nos llenó Oscar con su comentario. No, y además ha sido sumamente interesante conocer esos antecedentes, porque en realidad nosotros pensábamos que la gente hace un siglo o 2 siglos gozaba de una tranquilidad como la que nosotros podemos tener en este momento alrededor de la ciencia médica, que hoy en día ya eso es una cosa verdaderamente fantástica, lo que hay para curar y para moderar el dolor y la anestesia y todo ese montón de cosas que en esa época no existía. El dolor era la característica de lo que le iba a pasar a una persona que tenía cualquier accidente. Eso era tener las fracturas, cómo las curaban. Eso es terrible. De manera que es interesantísimo lo que nos cuenta el doctor Oscar y nos pone en la perspectiva de pensar cómo le fue a nuestros antepasados con las enfermedades, con los golpes que se pegaban. Muchas gracias por todo. Ha sido una conferencia sumamente interesante y hemos quedado todos impactados. De manera que con mucho gusto los invitamos para dentro de 8 días en la conferencia que nos dictará el doctor Andrés Rodríguez y les deseamos en el día de hoy una fin de la tarde muy tranquilo y lo mismo un sueño reparador. De manera que hasta dentro de 8 días con un gran abrazo para todos.